comienzo con la clase número 6 de Jeremías. Estudiaremos el capítulo 5 de Jeremías. El tema central del capítulo 5 es la justicia y la verdad. Primero, busca en Jerusalén a los que practican la justicia y buscan la verdad. Versículo 1 al 6. Segundo, ignoran la palabra del profeta y abandonan a Dios. Versículos 7 al 19. Tercero, el pecado obstruye todo lo bueno de ellos. Versículos 20 al 25. Cuarto, Jehová desecha a todos los que no se arrepienten hasta el final. Versículo 26 al 31. Leamos el versículo 1. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Dios le dice al pueblo de Judá que recorra pronto las calles de Jerusalén. Y si encuentran a alguien que practique la justicia y busque la verdad, Dios perdonaría esa ciudad. Esto significa que no hay muchas personas que practiquen la justicia y busquen la verdad. Si Dios no llega a encontrar a uno que practique la justicia y busque la verdad, no tiene otra que juzgar a esa ciudad. Dijo que Sodoma y Gomorra fue destruido porque no encontraron ni siquiera 10 justos en la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 32. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia significa lo equitativo, parcial, lo justo. Se refiere a la vida que vive acorde a la palabra de Dios. Es decir, arrepentirnos y volver delante de Dios y llevar una vida justa ante Dios y los hombres. Sea también en la familia, en los trabajos o en la iglesia. Luego hay que buscar la verdad. La verdad es lo correcto. Dice que es la palabra de Dios. Buscar la verdad es lo mismo que buscar la voluntad de Dios. Entonces, los fieles, ¿qué clase de verdad debemos buscar? Primero, hay que buscar la verdad espiritual que dé vida a su alma. Los fieles necesitamos alimentarnos de la verdad que dé vida al espíritu. Juan capítulo 6, versículo 53. Los fieles creyentes debemos alimentarnos primeramente con este alimento espiritual para poder salvar a otras almas. ¿Y qué otra verdad debemos buscar? Segundo, hay que buscar cuál es la voluntad de Dios para uno. Cada uno tiene un mandato que Dios le ha dado. Hay que obedecer ese mandato. A Pedro le dijo que echara la red en lo profundo del río. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Y al joven rico le dijo que vendiera todos sus bienes y le diera a los pobres. Mateo capítulo 19, versículo 21 al 22.
hubo mandato de Dios a Moisés. También mandato dado a Elías. Hay que buscar esa verdad, esa voluntad de Dios que Dios ha dado a cada uno. Y luego, ¿qué otra verdad debe buscar? Tercero, hay que buscar la verdad que lo ayude a avanzar en esa generación. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, debían desechar el legalismo, que uno es salvo por creer en Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 4 al 6. En el tiempo de la Reforma religiosa, Juan Calvino y Martín Lutero también dijeron que la salvación es por fe. El justo solamente vivirá por fe. El justo solamente vivirá por fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Luego viene el tiempo de opresión japonesa. En esa época los japoneses impusieron la adoración al santuario. En ese momento debían respetar el segundo mandamiento. Entonces, hoy en día, ¿qué verdad debemos mantener en firmeza? Hoy en día debemos respetar bien el cuarto mandamiento, la de respetar el día de reposo. Debemos respetar el primer día de cada semana, que es el domingo. También debemos cuidarnos de la teología liberal y del misticismo. También hay que desechar el humanismo y la teología de la liberación. También el secularismo y materialismo. Versículo 2. Aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran en falso. Aquí el pueblo de Judá juraron en falso. Juraron en el nombre de Jehová, pero traicionaron con sus actos a Dios. Por tanto, fueron juramentos en falsos. Está diciendo que adoraban a Dios, lo hicieron formalmente. Versículo 3. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Dios es fiel, por eso no puede tratar con mentirosos ni hipócritas. Los hipócritas no se dan cuenta, aunque estén siendo castigados. Aunque estaban por arruinarse completamente, pero aún así no se arrepintieron. Ellos no estaban volviendo a Dios. Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. Versículo 4. Entonces pensé, así es la plebe, siempre actúan como necios, porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Las personas de Judá se creían que eran muy sabios en sus propias opiniones, pero ante los ojos de Dios eran necios y de la plebe. Conocer el camino y la voluntad de Dios, eso es actuar con sabiduría. Nosotros debemos andar según la palabra de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pero si es llevado por la codicia, aunque aprenda mucho, no podrá llegar al conocimiento de la verdad.
Al final, esa persona se irá por senda de destrucción, tentado por su propia codicia. Salmos capítulo 49, versículo 20. Versículo 5. Me dirigiré a los líderes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Los líderes dicen que conocen la ley de Dios, pero en verdad dijeron que quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Aquí atarse el yugo significa obedecer la palabra del mandato de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 25. El pueblo de Judá, Israel, no quisieron llevar una vida atada a Dios. Quisieron caminar por su propia cuenta. Por eso, las personas no quisieron estar atados a Dios y desechan su palabra. En la verdad está la libertad. Por lo tanto, si vemos en el versículo 6, dijo, Dios que enviaría león y lobo. Aquí, el león y el lobo simbolizan a los crueles enemigos. Que Dios enviaría personas violentas como rey de Babilonia, Nabucodonosor. Significa que si quiebra el yugo de madera, le pondrá otra de hierro. Capítulo 28, versículo 13. Versículo 7. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio, y en tropel se volcaron a los prostíbulos. Dios derramó muchas clases de gracia al pueblo de Judá. Dios les sació su hambre. Pero ellos se desenfrenaron más a medida que Dios les daba más. Es más, se alejaron más de Dios. No se deben inclinarse hacia el mundo, tanto la iglesia como los fieles. Versículo 10. Suban por los surcos de esta viña y arrásenla, pero no acaben con ella. Arránquenle sus sarmientos, porque no son del Señor. Dios dijo que iba a arrasar con toda la ciudad, pero no lo arrasaría por completo, solo arrancaría sus sarmientos. Dijo que dejará la raíz de esos cimientos. Esto significa que dejará en pie la verdad. Aquí los sarmientos se refieren a lo que es humanista, mundanal. Versículo 11. Pues la casa de Israel y de Judá me han sido más que infieles, afirma el Señor. El pueblo de Israel se rebelaron contra Dios, aunque se decían que adoraban a Dios. Y aunque les estuvo mandando profetas, ellos no escucharon sus palabras. Y como les habían anunciado los profetas, ellos terminaron recibiendo el juicio. Versículo 14. Por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso: por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca, y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Dios dijo que sus palabras serán como fuego en su boca y los consumirían por haber pecado. Significa que como Dios dijo,
juzgaría al pueblo de Judá. Versículo 15. Pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Dios dijo que traería una nación lejana, a la Babilonia. Dijo que no entenderían su lenguaje. Versículo 16. Todos ellos son guerreros valientes, sus flechas presagian la muerte. Que el ejército babilonio iba a matar a muchos con sus flechas. Versículo 18. Sin embargo, aún en aquellos días no lo destruiré por completo, afirma el Señor. Dios iba a juzgar a Israel, pero no lo iba a destruir por completo. Dios tiene misericordia aún en medio de la ira. Versículo 19. Y cuando te pregunten, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto? Tú le responderás, así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extraña servirán a gente extranjera. El pueblo de Judá recibía estos castigos porque habían adorado ídolos. Versículo 21. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oyen. Los ojos y oídos espirituales del pueblo de Judá se le habían oscurecido. Versículo 22. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No deberás temblar ante mí? Yo puse la arena como el límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Dios creó al mundo con su palabra y puso límites al mar. Por eso, el mar no puede pasar esos límites. Pero el pueblo de Judá traicionan a Dios rechazando su palabra. Versículo 24. No reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, la lluvia de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Dios envía lluvia temprana y tardía. Pero el pueblo de Judá no agradecieron a Dios ni le tuvieron temor, y rechazaron hasta las bendiciones derramadas por Dios. Versículo 26. Sin duda en mi pueblo hay malvados, que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente. El pueblo de Judá preparan trampas y cepos y hacen caer allí a las personas. Y muchos son los bienes obtenidos engañando a esas personas. Así se agrandaron obteniendo bienes engañándoles. Y Dios les iba a castigarles. Versículo 30. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Dijo que los profetas iban a profetizar falsedades y los sacerdotes gobiernan a su antojo, pero que el pueblo les seguía con mucho gusto. Los profetas deben proferir sinceras palabras. Hoy en día, nosotros también debemos dar testimonio de la verdad. Hay que proclamar solo la palabra. Y como fieles creyentes, debemos estar contentos
satisfechos en escuchar la palabra de Dios. No debemos seguir la mentira, sino la verdad. Hasta aquí concluimos con el capítulo 5. Continuaremos con el estudio del capítulo 6 de Jeremías. El tema central del capítulo 6 es el viejo camino, senderos antiguos. Primero, la ciudad que no es castigada por Jehová será destruida. Versículo 1 al 8. Segundo, no será sanada la herida del pueblo de Dios. Versículo 9 al 15. Tercero, que busquen los senderos antiguos y vayan por allí. Versículo 16 al 19. Cuarto, Dios no recibe sacrificios sin corazón. Versículo 20 al 21. Quinto, la crueldad de los invasores y el dolor del pueblo de Judá. Versículos 22 al 26. Sexto, usa a Jeremías como fortaleza y torre. Versículo 27 al 30. Leamos el versículo 1 del capítulo 6. Huyan de Jerusalén, benjaminitas, toquen la trompeta en Tecoa, levanten señal en Ben-Jaquerén. Una desgracia, una gran destrucción nos amenaza desde el norte. La tribu de Benjamín habitaron Jerusalén. Jerusalén es la tierra que le fue repartida a los benjaminitas. Aquí, Tecoa es una ciudad que se encuentra a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Bet-Jaquerén se encuentra a 3 kilómetros al sur de Jerusalén. Esto significa que la calamidad vendrá desde el norte hacia el sur. Versículo 2. Estoy por destruir a Sión, tan hermosa y delicada. Aquí Sión se refiere a Jerusalén. Significa que Dios está por destruir a Jerusalén. Versículo 4. Prepárense para pelear contra ella. Ataquémosla a plena luz del día, pero ay de nosotros que el día se acaba y se alargan las sombras de la noche. En la región de Judá es muy difícil pelear de día porque hace mucho calor, pero aquí está diciendo que aunque sea de día, seguirían peleando hasta acabar con el pueblo de Judá. Por eso no sería nada fácil y los enemigos los sitiarían sin cesar. Versículo 6. Así dice el Señor Todopoderoso: talen árboles y levanten una rampa contra Jerusalén. Esta ciudad debe ser castigada, pues en ella no hay más que opresión. Los habitantes de Jerusalén siguen pecando, siguen actuando con maldad. Por eso está diciéndole a Jerusalén que Dios lo destruirá por medio de la invasión de sus enemigos. Versículo 8. Escarmienta Jerusalén, para que no me aparte de ti. De lo contrario, te convertiré en desolación, en una tierra inhabitable. Si los del pueblo de Judá no recibieran ninguna disciplina, Dios los castigaría. Por lo tanto, nosotros también no debemos ser un pueblo de cerviz dura. Nosotros debemos obedecer bien la palabra de Dios. Versículo 9.
Así dice el Señor Todopoderoso: busquen al remanente de Israel, rebusquen como en una viña, repasen los sarmientos como lo hace el vendimiador. Significa que vendría el ejército de Babilonia, y como hace el vendimiador que rebusca en una viña, así vendrían sobre el pueblo de Israel y los llevaría deportados. Como las personas recogen las viñas, así llevarían los babilonios a los israelitas prisioneros. Versículo 10. ¿A quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. La circuncisión significa eliminar las pasiones carnales y entrar a pertenecer a Dios. Jeremías 4:4. Aquí dijo: tienen tapados los oídos y no pueden comprender. Significa que aunque escuchen la palabra de Dios, no llegan a comprender. Ellos, por egoísmo, han cerrado la puerta del corazón. Hechos capítulo 7, versículo 51. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. El pueblo de Judá consideró las palabras de Dios como insultos que les ofenden y no las quisieron escuchar. Por eso Dios se aireó con ellos. Ellos consideraron a la palabra de Dios como una ofensa. No se alegraron de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios les haría pasar vergüenza. A nosotros nos debe agradar ir al culto, orar y leer la palabra de Dios. Versículo 12. Sus casas, sus campos y sus mujeres caerán en manos extrañas, porque yo voy a extender mi mano contra los habitantes del país, afirma el Señor. Desde los más chicos hasta los más grandes, todos actuaron con ambición. También los profetas y hasta los sacerdotes actuaron con maldad. Por eso advierte diciendo que sus casas, sus campos y sus mujeres caerán en manos extrañas. Dios nos juzgará si actuamos con codicia. Así actuaron los profetas y los sacerdotes, con codicia y engaños. Los profetas y los sacerdotes actuaron con codicia y engaño. Versículo 14. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Los profetas actuaron diciendo mentiras y aliviaron el dolor del pueblo superficialmente. Los profetas no pudieron sanar radicalmente las heridas del pueblo. Haciendo así, los profetas dijeron al pueblo: paz, paz. Nuestro Señor es prójimo del hombre que fue atacado por los ladrones. El Señor es el buen samaritano. El levita y el sacerdote se pasaron de largo, pero el buen samaritano atendió muy bien al hombre desdichado. Hoy en día, nosotros, los siervos de Dios, debemos saber sanar bien las heridas de nuestros hermanos. Hay que tratar con la sanidad interior.
Cuando los fieles se acerquen con sus pecados, debemos exhortar y ayudarle a arrepentirse. Pero los falsos profetas solamente les dijeron las cosas que le agradaban escuchar. Los falsos profetas solamente les dijeron: reciba bendiciones, está todo bien, hay paz. Si se presenta un enfermo necesitado de cirugía, el doctor lo anestesia para operar y sanar la enfermedad del paciente. Pero los falsos médicos, aunque sea una enfermedad para realizar cirugía, le dice: está todo bien, tome este medicamento. Si el pueblo le sigue a los falsos profetas, terminarían destruidos. Esto mismo dice en capítulo 8, versículo 11. También en capítulo 23, versículo 17. Capítulo 28, versículo 9. Versículo 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Dios nos dice que vayamos por los senderos antiguos. ¿Cuál es el sendero antiguo? Los senderos antiguos se refieren al sendero que caminaron los primeros padres de la fe. Por ejemplo, la fe como la de Noé, de Abraham, de los buenos judíos que anduvieron en la buena senda de la fe. Esto es seguir el camino de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Esto es el buen camino, es el camino del primer amor. Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Es el camino de dejar todos los ídolos y seguir solamente el camino de Dios. Este es el camino que da vida al espíritu. Por lo tanto, si nosotros vamos por los senderos antiguos, tendremos vida y bendición. Hoy en día también debemos volver al primer amor y avanzar hacia Dios con todo el corazón. Debemos dar el culto en espíritu y en verdad. Debemos poner la base en la palabra de Dios. Aunque las épocas cambien, lo que nunca cambia es Jesucristo. La palabra y la verdad no cambian. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Las semillas de los cereales tampoco han cambiado con el tiempo. No se puede sembrar una semilla pelada o cepillada. Hay que sembrar la semilla tal como está para que tenga vida. Hoy en día han aparecido muchas nuevas ideas teológicas. Teología moderna, nuevos evangelios, nueva ortodoxia, teología liberal, teología humanista. Todos estos no son senderos antiguos. Estos no son caminos correctos de la fe. Nosotros no debemos seguir a ideas teológicas nuevas. Debemos seguir el sendero antiguo del verdadero camino de la fe.
Versículo 17. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta, pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Dijo Dios, yo aposté centinela para ustedes y dije, presten atención al toque de trompetas. Aquí el centinela es el buen pastor. El sonido de la trompeta es la palabra de Dios, es decir, el sonido de la trompeta del Evangelio. También es el sonido de la advertencia del juicio que vendrá. Jehová, enviando a sus profetas, quiso despertar a su pueblo con la palabra de la verdad, pero el pueblo no quiso escucharlo. Por eso, Dios los castigaría llamando a las naciones a atacar. Nosotros debemos seguir el camino que anduvieron nuestros héroes de la fe. Cantares capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. En el capítulo 11 de Hebreos aparecen los precursores de la fe, y hay otros falsos profetas. Isaías capítulo 56, versículo 10. Mateo capítulo 24, versículo 48. Allí vemos que los falsos profetas engañan al pueblo. Nosotros debemos andar por los senderos antiguos, por buenos caminos, y también debemos seguir a buenos pastores. Versículo 20, leamos. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá, o la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Sabá se encuentra a 2.200 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Es provincia que se encuentra en el lado sureste de Arabia. De allí vinieron gentes que trajeron inciensos y perfumes, y con eso entregaron sacrificios a Dios. Pero Dios no recibió ese sacrificio, porque el pueblo se había apartado de la verdad y se habían inclinado a ser ritualistas. En el versículo 21 dijo que le pondrá una piedra de tropiezo al pueblo. Como el pueblo de Judá sigue pecando, dijo que le pondrá una piedra de tropiezo para que se tropiecen. Por eso allí se tropezarán padres, hijos, vecinos y amigos, y todos perecerían. Por lo tanto, nosotros debemos tener cuidado de no tropezar con la piedra de tropiezo e ir por el buen camino dando gracias a Dios. Versículo 22, leamos. Miren, del norte viene un ejército, una gran nación se moviliza desde los confines de la tierra. Como el pueblo de Judá había pecado, Dios, para destruirlos, traerían a sus enemigos, los ejércitos de Babilonia. Los babilonios matan cruelmente a los del pueblo de Judá y los invade. El ejército babilonio entraría desde el norte e invadiría a Judá. Los babilonios entrarían atacando
como un mar agitado. El pueblo de Judá queda debilitado por tanto temor. Dijo que sufrirá como mujer en parto. Versículo 26. Vístete de luto, pueblo mío, revuélcate en las cenizas, llora amargamente, como lo harías por tu primogénito, porque nos cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Dios le exhorta al pueblo de Judá que se arrepienta, que se vista de luto y se revuelque en las cenizas. Esto significa que se arrepientan. Cuando estemos recibiendo castigos, debemos arrepentirnos. Cuando recibamos tribulación, debemos arrepentirnos. Versículo 27. Te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya, para que escudriñes y examines su conducta. Dios le dijo a Jeremías que lo pondría para escudriñar y examinar su conducta, como vigía y atalaya, fortaleza y torre. Fortaleza es una ciudad fuerte. Jeremías capítulo 1, versículo 18. De esta manera, Dios le dio a sus verdaderos siervos fortaleza y autoridad. Dios le dio poder y autoridad a los pastores para que puedan hacer bien la obra de Dios. Versículo 28. Todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnia, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. El pueblo de Judá se convirtieron en rebeldes y sus corazones se endurecieron como bronce o hierro. Sus corazones se volvieron tercos. Rechazaron la palabra de Dios, no lo recibieron. Versículo 29. Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. Versículo 30. Por eso se les llama escoria de la plata. Para el Señor son un desecho. Aquí el pueblo de Judá se corrompió tanto que se convirtieron en escoria de plata. No es una buena plata. Significa que el pueblo está podrido. Por lo tanto, el pueblo se corrompieron por el pecado. Por eso, como escoria de plata inservible, Dios desechó al pueblo de Judá. Por lo tanto, nosotros debemos arrepentirnos cuando estemos pasando por las tribulaciones. Nosotros debemos purificarnos. Debemos procurar ser un pueblo honrado y no desechado por Dios. Concluimos con la clase número 6 de Jeremías. Muchas gracias. Concluimos con la clase número 6 de Jeremías. Muchas gracias.